Notimundo S.A., Cabletica y Canal 15 no se hace responsable necesariamente de las opiniones vertidas en el siguiente programa y no se hace cargo de ninguna consecuencia, daño o perjuicio derivado de dichos comentarios u opiniones emitidas en este espacio. Para cualquier duda, sugerencia, pregunta o comentario sobre este programa, es posible enviar un email a la dirección de correo electrónico o teléfono que aparece en el mismo espacio. La información suministrada de tal modo no será considerada como confidencial. El productor del programa se atribuye el derecho ilimitado de utilizar y revelar dicha información como considera apropiado sin compensación o reconocimiento de la fuente. Muy bien, bueno, yo quisiera compartir con ustedes un temita del llamado. Por gracia hemos sido llamados a un ministerio santo. Por gracia hemos sido llamados de parte de Jesucristo. El llamado es el mismo en el Antiguo Testamento y es el mismo en el Nuevo Testamento. Yo quiero compartir uno de los llamados del Antiguo Testamento y vamos a tratar de aplicarlo para que veamos que en el Nuevo Testamento es la misma mecánica, con diferentes personas y con diferentes elementos y participan diferentes cosas, pero es el mismo llamado del Señor. Yo quiero que compartamos Éxodo 3, que nos habla de un llamado. Los que tienen su Biblia, si tal vez me acompañan al segundo libro de la Biblia, en el capítulo 3. Éxodo, segundo libro de la Biblia, se le atribuye a Moisés. Todo el Pentateuco se le atribuye a Moisés. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia. Éxodo 3, ¿estamos ya? Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran división. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores.
pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ok, vamos a parar ahí porque el texto es largo y necesitamos desarmarlo un poquito para poder entender algunos puntos importantes del llamamiento que Dios le está haciendo a Moisés, que no es muy diferente de otros llamamientos. Empezamos de nuevo. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Primera cosa que podemos aprender ahí: cuando Dios llama a una persona, esa persona está en sus asuntos, está en su trabajo. Perfectamente podría estar apacentando las ovejas ajenas, ¿por qué no? Podríamos decirlo, claro. Entonces Moisés se encuentra en ese momento apacentando las ovejas ajenas. Es sacerdote de Madián el tipo este. A veces utiliza una persona la excusa de que Moisés se casó con una madianita, entonces que Moisés se casó con una extranjera. Y Dios había cuidado durante mucho tiempo que Abraham, que Isaac, que Jacob no se casaran con extranjeras, sino que buscaran de su propio pueblo. O sea, que no se unieran en yugo desigual. Esto del yugo desigual es muy complicado porque a veces lo vemos a conveniencia, pero déjenme decirle una cosa: Madián no es extranjero. Madián es un hijo que tuvo Abraham con Sétura después de que se murió Sara. El viejito todavía podía, o por lo menos eso es lo que dice Sétura. La cosa es que Moisés nunca se unió en yugo desigual con Séfora. Ok, vamos a ir aprendiendo algunas cosas que no tienen que ver con el tema, pero es que el texto nos las está dando, pero al final vamos a llegar al tema que queremos compartir, que es del llamamiento. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Una zarza un poquito rara, o un acontecimiento un poquito raro. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Para Moisés o para cualquiera de nosotros, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es que el fuego consume. Usted le prende fuego a un arbolito de Navidad y eso consume, lo que queda es un poco de barañas. Usted le prende fuego a una montaña en pleno verano y eso es un humarasco, se consumen los árboles, los animales, la vegetación, todo. Entonces Moisés está viendo un acontecimiento extraño para él, que una zarza está ardiendo en fuego y que no se quema. Son asuntos que de momento no entendemos. A veces cuando nosotros nos acercamos a las cosas de Dios, hay cosas que no entendemos porque nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas naturales. Y aquí Moisés está viendo una cosa sobrenatural. Nosotros sabemos que el fuego que nosotros conocemos quema, ¿verdad? El fuego, el fósforo, el encendedor, eso quema. Pero hay un fuego que no quema aquí. ¿Ustedes saben cuál fuego es? Es el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego quema otra cosa, pero no consume. Juan el Bautista una vez estaba explicando que él bautizaba con agua, pero que venía otro después de él, que él no, ni tan siquiera era capacitado para amarrarle los zapatos, que iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Seguro en la mente de las personas eso no cabía muy bien, porque el fuego seguro dicen, y se imaginaban unas quemaduras de primero y segundo grado. Entonces eso como que no cabía muy bien, pero
nosotros que hemos estado aprendiendo algunas cositas importantes, sabemos que cuando cantamos nosotros del fuego y Señor te trae el fuego y todo, no es el fuego que consume por lo menos la materia, sino es un fuego que más bien puede consumir el odio, que más bien puede consumir el rencor, que más bien puede consumir el pecado, que más bien puede consumir cosas que a nosotros nos están estorbando, que el Espíritu Santo viene a llenar y que a nosotros no las necesitamos para nada. Pero sigamos el texto, está muy bonito. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Estamos viendo que lo llamó 2 veces y está separado por una coma, pero no sabemos cuánta distancia hay entre la primera, cuánto tiempo hay entre la primera y la segunda vez del llamamiento. Puede ser que fuera así, como dije yo, Moisés, Moisés, pero puede ser que tardara un tiempo. Pero de todas maneras nosotros sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios que llama a las personas una y otra vez. Moisés en esta contestó a la segunda vez que el nombre de él fue mencionado, Moisés le dijo: aquí estoy, heme aquí, aquí estoy, Señor. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quisiera parar un toque aquí, aunque no es el tema, pero yo quisiera que nos tengamos un momento, porque a veces nosotros creemos que en esta montaña, en este momento, hay tierra santa ahí. En realidad, lo que hace que una tierra sea santa es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios lo que hace que un lugar sea santo. Viene. Hay un fenómeno o una circunstancia que se dio en Jerusalén una vez, nos contaba el hermano Pablo. Dice que llegaban cartas de 50 en 50 y de 100. Bueno, siempre han llegado, pero las cartas iban en aumento y iban dirigidas al Dios del cielo en Jerusalén. Cartas que decían: al Dios todopoderoso, séptimo cielo en Jerusalén. Y el correo no sabía qué hacer con esas cartas. Pues resulta que eran de solteras que necesitaban, que pedían un novio, de niños huérfanos, de personas que tenían una necesidad, una enfermedad. Y examinaron algunas de las cartas y el director de correos no le quedó otra que quemar las cartas. No se podía hacer más. La cosa es que no es de extrañarse que necesitemos de Dios y que busquemos la presencia de Dios y que estemos necesitados de hallar a Dios. El libro posiblemente más antiguo de la Biblia, el libro de Job, dice que si pudiera encontrar a Dios, si llegara adelante, si pudiera llegar delante de su presencia, yo expondría mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Esa es una necesidad que tenemos los seres humanos. Pero ¿para qué si la vamos a estar buscando en donde no está Dios? No saben cuántas personas tienen en sus metas ir a Tierra Santa, porque creen que ahí está Dios, porque creen que ahí lo que hace de un lugar santo es la presencia de Dios. Una vez Jesucristo se encontró con una mujer samaritana cuando pasaba por un pozo y la mujer le dijo, en la conversación, la mujer le dijo: vean, nuestros antepasados dicen que se debe adorar en este monte. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes dicen que debe ser en Jerusalén. O sea, son 2 bandos contrarios, judíos y samaritanos. Ellos no se tratan entre sí. Y Jesús le dice: la hora viene en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. ¿Saben que no tenemos que ir a Tierra Santa para tener la presencia de Dios en un lugar como este? Porque no es el lugar, que está muy bonito, pero es la presencia de los hombres y mujeres de Dios. Es la presencia de los hombres y mujeres que han recibido la sangre del Cordero. Bendito sea Dios. Tierra Santa.
Cuando leemos un texto como este, podemos pararnos y decir, ¿por qué Tierra Santa? Es que podemos hacerle preguntas a la Biblia, claro, y decirle, ¿será Tierra Santa? Hace mucho tiempo, en el año 300 después de Cristo, un par de monjes dicen que fueron a examinar el monte, lo que ellos creen que es el monte Sinaí o el monte de Oreb, y encontraron la zarza de Moisés. Hicieron un hueco, la arrancaron y se la llevaron. Está en el monasterio de Santa Catalina en Egipto en este momento, por si quieren ir a conocerla. Pero déjenme decirles, ahí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios puede estar más en el corazón arrepentido. La presencia de Dios puede estar en la necesidad del humilde, en la necesidad del pobre. Gloria a Dios. Amados, déselo fuerte porque Él se lo merece. Continuamos con el texto porque apenas tengo 15 minutos. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Le está diciendo, yo soy el Dios de sus antepasados y puedo ser el tuyo también. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esa es la propuesta que Dios le está empezando a hacer a Moisés, que él ya conoció, que él ha visto la aflicción de su pueblo. El 8 dice, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Ay, ahora Dios vio la aflicción y escuchó el clamor. Más abajo dice, escuchó el clamor de los hebreos, del pueblo egipcio. ¿Por qué hasta ahora no tienen cerca de 400, no tantos, que tal vez unos 300 años de estar en esclavitud? ¿Saben por qué? Porque hasta ahora están volviendo a clamar. Recuerden que esa gente llegó a Egipto buscando ayuda, José los perdonó, les dijo, pasen mis chiquitos, yo los perdono, no se preocupen, Dios me envió aquí para provisión y ahora yo los voy a bendecir. Y los pasa y les dice, vayan a la tierra de Gosén a vivir, ustedes van a vivir de lo más bien, no les va a faltar nada. Cuando a uno no le falta nada, a veces uno descuida la oración. Cuando a uno no le falta nada, a veces descuida la relación con Dios. Esta gente, cuando estaban viviendo en sus propias tierras, posiblemente cada vez que tenían una necesidad o tenían la disciplina de orar o tenían esa relación, pero en Egipto están como chiquitos de rico. ¿Ahora para qué? ¿Qué vamos a pedirle al Señor? José nos da todo, José es el Señor de Egipto, y empiezan a vivir simple y sencillamente. Y empiezan posiblemente, como dice Rigoberto Amaya, a secarse poquito a poco, a secarse poquito a poco. Y así es el cristiano cuando deja la oración. No, esa canción trae un mensaje muy importante, es de mucha bendición. Algunos menosprecian esa canción, pero esa canción es hermosa, trae un mensaje importante. Así es la vida del cristiano cuando deja la oración. Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón. Me la sé. No la voy a cantar desde luego, pero es necesario que nosotros entendamos que nos secamos poquito a poco. Y yo pienso que nos pasa a todos. Mira, no seamos así. Yo creo que nos pasa a todos. Cuando uno poco a poco va dejando lo que es la oración. Cuando el pastor me dijo, usted predica el domingo, a mí me entraron unas ganas de orar ya, porque todos los ligamentos se me estiraron, se me encogieron y los huesos empezaron a separarse, los de la rodilla principalmente, y empezaron a temblar. Cuando uno tiene una situación, una necesidad y tiene
no sé, cuando está en un tipo de angustia, ahí uno dice, caramba, yo tengo demasiado tiempo de no meterme con el Señor, tengo demasiado tiempo de estar largo de las vigilias, largo de las oraciones. Caramba, hay un aposento en la finca y no lo he estrenado. El aposento es exclusivo para la oración y no lo he estrenado. ¿Y será que tengo que estrenarlo cuando el clamor sea tanto? Bueno, pues esta gente esperó que fuera tanto. Ustedes saben la historia. Se murió José, se levantó un faraón que no conocía ni a José, ni tenía una buena relación con el pueblo, empezó a esclavizarlo y ahora están completamente sujetos a las órdenes de faraón, completamente esclavizados. El faraón les cobra tributos, le cobra impuestos y los quiere sangrar. Los pone a trabajar 16, 18 horas al día y ellos no pueden ni congregarse, ni pueden tener relaciones sexuales, ni pueden, tranquilamente no pueden vivir. Entonces le ponen la cosa difícil y el clamor sube delante de la presencia de Dios. 400 años después. Bueno, hasta ahora. Y el Señor oye y dice, yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Pero lo saca el Señor. Sí lo saca, pero lo saca a través de una persona. Y le hace la propuesta a Moisés. Y esto es lo que le dice en el 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Por qué no llegó antes? Porque antes estaban como chiquitos de rico, porque no estaban esclavizados, porque eso se fue poquito a poco. No fue de un solo mecatazo que el faraón empezó a esclavizarlos y explotarlos, sino que fue poquito a poco. Así que entonces, bueno, nosotros no estamos exentos de ese peligro. Podríamos perfectamente caer en esa situación. Ok. El 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esa es la propuesta. Ya le había contado el problema, ahora le está diciendo cuál es la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Quién es el que los quiere sacar? Dios. ¿Quién es el que lo va a hacer? Moisés. ¿Por qué no lo va y lo va a hacer Dios? Si Él es el que mejor lo puede hacer. Porque necesita una persona. Porque cada cosa que Dios va a hacer, la va a hacer a través de un hombre o una mujer. Y no lo hace Él. ¿Quién mejor que Él para predicar? Y se buscó 12 personas que arrancaran con el ministerio y que arrancaran con la extensión de su iglesia. Pero ¿por qué no lo hizo Él? Él hubiera hecho mucho mejor que Pablo el trabajo, mucho mejor que Pedro. ¿Para qué? Porque Dios así lo hace. Y Pablo dice, es una locura, es la locura de la predicación. Porque Jesucristo pudo haberlo hecho de otras maneras. A través de los milagros, a través de las diferentes, a través del convencimiento, a través de la revelación. Bueno, que la revelación también y la predicación tienen que ver. Pero Jesucristo pudo haberlo hecho a través de otras maneras y lo hace a través de una persona. Y ese es Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios y le dijo en el 11: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa es una muy buena pregunta de parte de Moisés. ¿Quién soy yo? Porque Moisés no se siente suficiente para hacer ese trabajo. Déjeme decirle, amado y amada, nadie es suficiente. Nadie es suficiente, solo el Señor puede ser suficiente para hacer ese trabajo. Pero Moisés ahí empieza las excusas. El 12 dice, y respondió, ve, porque yo estaré contigo. Bueno, ahí la cosa cambia, porque Dios y yo somos mayoría.
ahí la cosa cambia. Este llamamiento que Moisés, bueno, nosotros vamos a ver que Moisés empieza a dar excusas y le dice, no me van a creer, Señor, no me van a creer. Es más, ni me van a oír tan siquiera, ni tan siquiera, ve porque yo estaré contigo. Yo soy tardo de lengua, a mí me cuesta hablar, la lengua mía es trabada, me cuesta demasiado. Ve porque yo estaré contigo. Y de veras, el Señor da la cobertura. Dice en el libro de los Salmos, abre tu boca y yo la llenaré. Ya cuando Moisés le dijo todo el chorro de excusas y por último le dice, no, Señor, mande a otro, que vaya otro, yo no. Entonces el Señor se enoja con Moisés y le dice, Moisés, ¿usted cree que yo no conozco a Aarón que sí habla bien? Usted va nada más a hacer lo que yo ocupo, pero Aarón va a tener el asunto de la boca. Usted no habla bien, pero Aarón sí habla bien. Yo fui el que le di la boca, el que habla, y al mudo lo hice, y le di el oído, y le di. Yo soy el que hice todo eso. ¿Y por qué cree que le estoy diciendo? Amado, es que el llamamiento de Dios no es porque usted sea muy carga, ni porque yo sea muy carga, sino porque Él es grande y misericordioso, y porque Él nos da la oportunidad de que le sirvamos. Dice el apóstol Pablo que nosotros, este gran tesoro que es el Evangelio de Jesús, es transmitido en vasos de barro, para que la gloria sea de Dios y no sea de los hombres. Hermanos, si nosotros fuéramos vasos de oro, ay Dios mío, entonces ¿para qué predicar el Evangelio? Un montón de vasos. Somos vasos de barro, nos quebramos, nos dañamos, vasos corruptibles, pero estamos transmitiendo un Evangelio de oro, estamos transmitiendo un mensaje de bendición. Este llamado que Dios le hace a Moisés no es muy diferente de los otros llamados. Ya voy a terminar. Por ejemplo, Dios le hace un llamado a Noé. Y Noé, dentro de las cosas que tiene que hacer, tiene que renunciar a su trabajo para dedicarse. ¿Cuál es el mandato de Noé? Construye una arca de madera. En primer lugar, no había nunca ninguna arca, entonces Moisés no sabía qué tenía que hacer. Entonces es un viaje a lo desconocido. Posiblemente el texto que acabamos de leer del llamamiento de Moisés vaya a coincidir en algunas cosas con los otros. Y yo creo que tiene que coincidir porque es un viaje a lo desconocido. Entonces Noé hace un viaje a lo desconocido. Le hace un llamamiento a Abraham, y ¿sabe cuál es el llamamiento? Vete de tu tierra y de tu familia a la tierra que yo te diré, porque te voy a bendecir y tu descendencia será bendita, y en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el llamamiento de Abraham. Tenía que renunciar a su casa para vivir en tiendas, tenía que renunciar a su familia. No renunció por completo porque se llevó al sobrino, pero tenía que renunciar a todo lo que tenía ahí, tenía que renunciar a sus proyectos, a sus anhelos, a su domicilio, para irse a un lugar. Hay otro llamamiento. El llamamiento, por ejemplo, de María y de José. Le dice a María, concebirás y darás a luz un hijo. Y a José le dice, no temas recibir a María. Esos son los llamamientos de Dios. En primer lugar, no se notan así como por favor, o te doy una de dos. Suena como imperativo, porque Él es el rey, Él es el dueño de todo. Él nos hizo y tiene la autoridad para decir, hagan esto, y nosotros tenemos que hacerlo. Concebirás y darás a luz un hijo, le dice a María. Por supuesto que ya sabemos la respuesta de María. Y a José le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hay es del Espíritu Santo. Vea qué llamamientos más lindos. En este llamamiento también
María tiene que renunciar a su posición en el barrio, tiene que renunciar a su familia, tiene que renunciar al ministerio, porque no iba a poder así seguir ministrando. Tiene que renunciar a su matrimonio, porque cuando a ella le propusieron eso, estaba a punto de ejecutar el matrimonio. De hecho, ya se había casado legalmente, nada más faltaba que se unieran. Entonces está renunciando a sus relaciones sexuales, está renunciando a un montón de cosas. Y José igual. José está renunciando a su taller de carpintería para irse, porque tiene que esconderse. José está renunciando a su posición en la sinagoga, está renunciando. Es un renunciamiento tan tremendo. Voy a decir esto. Nosotros deberíamos de ser marianos. Ahora sí pusieron atención, ¿verdad? ¿Sabe qué es un mariano? Un mariano es una persona que permite que Jesús nazca dentro de sí. Es que hay otras personas que dicen ser marianos que no lo son. Un mariano es una persona que sigue este bonito ejemplo que ella nos da, que por ejemplo dice: hágase en mí según su palabra. Ay, amados, vea, María era, al decir eso, estaba condenada a muerte, porque María, la palabra dice claramente: el adulterio sorprendido será castigado a pedradas, la muerte, y de los dos. Bueno, ahí solo María, José nada que ver, pero a María la iban a lapidar, la iban a matar a puras pedradas. Y eso es lo que ella se está buscando cuando dice: hágase en mí según su palabra, he aquí la sierva del Señor. Entonces este es un broncón grandísimo en lo que ella se está metiendo, pero ella está renunciando a su vida, estaba renunciando a... Ellos estaban, en los judíos se podían casar desde 13 años, yo pienso que María tal vez estaba bien jovencita y José también. Y es como creen que estaban las hormonas y cómo creen que estaban de deseos de tener, del momento que llegara la luna de miel. ¿Cómo creen que estaban y tener que renunciar a eso? Vea, cuando nosotros hablamos de ser marianos, de seguir el ejemplo de María, eso implica un montón de sacrificio, de esfuerzo, de compromiso. Eso implica un montón de cosas a las que tenemos que renunciar. No es simplemente orarle a María. De hecho, nada tiene que ver eso con ser mariano. Ok. Hay otro llamamiento. El Señor en Marcos 1:17 le dice a unas personas que están pescando. Está Simón, está Andrés, está los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo. Y unos están lavando sus redes, otros están arreglándolas, pero la cosa es que son pescadores y están pescando. Y el Señor les dice: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Ustedes no creen que este llamamiento también? Es que ustedes me pueden decir: no, pero es que esos llamamientos son llamamientos supremos. Nosotros estamos llamados a venir 2 veces a la iglesia y a diezmar y congregarnos y alabar a Dios. Bueno, podría ser que sí. Podría ser que Dios a unos le tenga un llamado al 10% y otros al 30%, al 60% y al 100%. Estos tipos dieron el 100%. A estos tipos ustedes no le pueden decir: oiga, usted da el diezmo. No, ellos no estaban dando el diezmo, estaban dando el 100% del llamamiento. Entonces el Señor les dice: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y los 4 los siguen de una vez. Vea qué autoridad más tremenda tenía el Señor. Y le dice: los voy a hacer pescadores. Ellos eran pescadores de peces, ahora los va a hacer pescadores de hombres. El Señor necesitaba a esas personas que sabían pescar, que sabían de atarraya, que sabían de la línea, que sabían de la cucharilla, que sabían del bigó.
El Señor necesitaba a esas personas que sabían del anzuelo, que conocían los señuelos, que conocían el arpón, que conocían la arbaleta. A esas personas que conocían su oficio, el Señor necesitaba para que cada instrumento de esos, el arpón, la arbaleta, la cucharilla, el vigó, el banano, la coroza, el señuelo que usted quiera, que ellos conocieran, lo utilizaran para pescar hombres. No sé si alguien se siente identificado con este llamado. Tal vez yo solamente estoy compartiendo este texto para una o dos personas en este lugar, porque tal vez el ministerio de los demás es otro. Pero si alguien se siente identificado con uno de estos llamamientos, amado, yo pienso que tal vez que el Señor quiere moverlo a otro nivel del que está. El llamamiento de Pablo, ya este es el último. El llamamiento de Pablo, ¿sabe cuál fue el llamamiento de Pablo? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que has que hacer. ¿Usted cree que el Señor le está pidiendo un favor a Pablo? Le está dando una orden. Pablo le dijo, Pablo, después de que estar persiguiendo a los cristianos, el Señor se le aparece y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo, sorprendido, le hace una pregunta, le dice, Señor, ¿quién eres? Y después le dice, ¿qué debo hacer? El tipo que había estado orgullosamente persiguiendo a los cristianos y el tipo que yo digo, yo hago, yo voy, yo arresto, yo encarcelo, ese tipo ahora dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Inmediatamente una vida transformada. Todos conocemos la historia de Pablo. Pablo fue una persona que renunció a su residencia en Jerusalén, en Tarso, y que empezó a viajar por el Asia, y que empezó a viajar por Grecia, y que fue a dar hasta Europa, y que predicó en tantas iglesias, que es uno de los ministerios más fuertes después de Jesucristo, si no el más fuerte. Y Pablo renunció posiblemente a su familia, no sé si qué anhelos tenía, qué proyectos, qué asuntos de trabajo, pero ese tipo renunció. Usted no le puede decir, Pablo, usted da el diezmo. Usted no le puede decir eso a Pablo. Pablo da el 100%. ¿Y sabe por qué Pablo y muchas otras personas del llamamiento supremo no dan el diezmo, sino que lo dan el 100%? Porque entienden que han sido comprados a precio de sangre, porque no se pagó plata, porque no se pagó oro, porque no se pagó cacao, porque no se pagó colones ni dólares, porque fueron comprados con sangre en la cruz del Calvario. Por eso estas personas que estamos estudiando del llamamiento supremo han sido compradas, y voy terminando con 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso esas personas no dan el diezmo. Amado, usted quiere dar el diezmo, délo. Pero cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos de la misericordia de Dios que Él nos ha dado en el nuevo pacto, el diezmo se queda botado. Déjeme decirle una cosa. El diezmo es para los que estamos gateando en este asunto. Yo creo que tenemos un llamamiento más alto que el diezmo. Nosotros no fuimos solamente creados para nacer, crecer, reproducirnos y morir. También tenemos un llamamiento, un propósito. Dios le dio propósito a Moisés. ¿Propósito que él tenía? Apacentar las ovejas de mi suegro. Pero ese no es precisamente el propósito de Dios. Isaías 55 dice, porque mis caminos son más altos que tus caminos, y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Sí, Moisés tenía el pensamiento de yo me voy a morir con Séfora aquí apacentando las ovejas en el desierto. No tengo ningún problema con eso, pero el Señor tenía un llamamiento más grande. Y si lo tiene para usted y para mí, ¿qué? Así es que la exposición de estos versículos bíblicos podría causar en la vida de uno de los que están aquí
un deseo de un llamamiento más grande del que ya tenemos. Yo quisiera motivarlos a eso. ¿Y sabe por qué? Porque hemos sido comprados. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia en él. Vamos, de veras que hemos sido comprados. Es un privilegio lo que nosotros tenemos. Por supuesto que podemos comprar para no producir nada. Sí, claro, hay la posibilidad. O para producir al 2%, o para producir al 10%, o para producir al 15%, o al 30%, o al 60%, o al 100%. Yo no sé. Cada quien, yo pienso que tiene un llamamiento. Y es importante. El llamamiento de Noé. Noé no se deshizo de su familia. El de Abraham tuvo que deshacerse de su familia y de su tierra. Noé se deshizo de su tierra, pero se llevó su familia en el arca. Son llamamientos diferentes, pero es porque hemos sido comprados. Y si tenemos un llamamiento, estoy con los Corintios, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. Amados, yo creo que si alguien se siente que el mensaje que hemos expuesto hoy es para usted, recíbalo en el nombre de Jesús. Si no es para usted, vamos para adelante, seguimos en lo que estamos, vamos para adelante. Pero si es para usted, recíbalo en el nombre de Jesús.